Entre Chozos y Cañadas, un podcast de la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Chozos y Cañadas. La lana puede ser mucho más que un material, es una conexión con nuestras raíces, un recurso sostenible y una herramienta para la innovación artística. Para hablarnos de todo esto, hoy tenemos el placer de contar con Isa Soto, escenógrafa, artesana y creadora del proyecto Hila que Hila, que está dedicado a la recuperación de saberes tradicionales, la investigación con fibras naturales y la creación artesanal. Además de su trayectoria artística, Isa trabaja estrechamente con la lana de razas autóctonas, un material que transforma en piezas únicas y escenografías innovadoras. Isa, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Tania, buenos días. Muchísimas gracias por contar conmigo para este nuevo episodio. Un placer porque seguro que tienes cosas muy interesantes que contarnos, así que vamos, si te parece, a ello. Venga, cuando quieras. Tu trayectoria combina artesanía, arte y escenografía. ¿Cómo nació tu interés por la lana y qué te llevó a incorporarla como material esencial en tu trabajo? Bueno, la lana siempre ha formado parte de mi vida. Tejo desde muy pequeña y realmente no recuerdo desde cuándo, pero sí en el instituto ya hacía jerseys a los compañeros y a las compañeras a cambio de... Bueno, ellos me compraban el material y yo les hacía los jerseys. Y ya con 17 años o así empecé a hacer muñecos de punto que vendía en tiendas de artesanía. Yo entonces vivía en Madrid y me empezaron a encargar también otros muñecos más grandes para tiendas de decoración de muebles y cosas así, y lo hacía todo con lana. Dejé de tejer cuando desapareció la lana 100% del mercado y se empezaron a mezclar con fibras sintéticas y digamos que había algo ahí que no me atraía. Y luego, bueno, pues la gente que ya tenemos una edad, hemos dormido en colchones de lana. Yo heredé el colchón de mi abuelo y hubo un momento cuando ya trabajaba en teatro que decidí empezar a trabajar con la lana de ese colchón una vez que me encargaron que hiciera un personaje de una oveja y dije, pues ya está, abrí el colchón y hice la oveja con esa lana. Entonces la mezclé con colas y con soportes de telas de algodón y tal, pues para crear ese vestuario, ¿no? Pero fue realmente como ese primer contacto de trabajar con la lana de otra manera y trabajar con la lana en teatro. A partir de ahí, pues la usé para hacer pelucas, para hacer otro tipo de cosas, como texturas, mezclando con colas y tal, pero siempre desde otro punto de vista. Y luego ya hace, pues, no sé, hará unos 9 años o así, tenía muchísimas ganas de hilar y de hacer fieltro y en una feria de Loja conocí a Sian Huertas, que es una inglesa y fue la que me introdujo un poco en el hilado con rueca. Estuve con ella un par de días, bueno, me enamoré totalmente del hilado y ahí empecé. Sian tenía como vellones ella como es inglesa, vellones de lana de distintas razas inglesas y me quedé completamente sorprendida de la diferencia que había entre un vellón y otro, ¿no? De la textura que tenía, bueno, de muchas cosas. Y empezó ahí como, no sé, como una pasión absoluta por la lana. A la semana ya me había comprado una rueca y encontré un sitio en Inglaterra que vendía muchos tipos de lana de razas distintas y compré como más de 40, casi 50 tipos de razas distintas y de distintos colores y compré un poquito de cada una de ellas con la idea de hacer pruebas y ver cómo funcionaba cada una de ellas con el hilado y con el fieltro, ¿no? Y ahí empezó un poco esta locura. Bueno, oye, locura, pero al final gratificante, porque le estás hablando como con mucho cariño de todo esto. Sí, de una pasión absoluta. O sea, aquella compra para mí ha sido el mejor regalo que me he hecho en la vida, ¿no? O sea, era una felicidad ver todos esos materiales encima de una mesa que no te lo pueden imaginar, ¿no? Y decir, uff, lo que se puede hacer, ¿no? Era como
bueno, y evidentemente fue el principio, pero eso va creciendo y no tiene fin, o sea que sí, abrió una pasión ahí total. Sí, además que me ha hecho gracia que menciones a Siam porque la conocemos también, trabaja mucho con una de nuestras asociaciones, con la Asociación de Logeña, y Sí. hemos tenido muchas veces la oportunidad también de verla con sus ruecas y haciendo cosas, tejiendo y tal. Entonces me llama mucho la atención que estéis unidas por esto. Claro, estamos unidas por esto, estamos unidas evidentemente también por la raza lojeña, ¿no? Porque ella empezó también a trabajar con la raza lojeña. Juan Antonio nos da la lana y nos cuida muy bien y está como muy interesado en que la lana se valorice y tenga uso, ¿no? Entonces, sí, digamos que tenemos ahí un buen grupo de gente que estamos que tenemos un poco los mismos objetivos y que sobre todo que se le dé uso a la lana y a la lojeña en concreto también especialmente, ¿no? Sí, porque la lana en muchos casos se ve como un residuo, como algo que no sirve para nada. Y entonces, ¿a ti qué te inspira para trabajar con este material y darle un nuevo valor artístico? Bueno, me inspira la certeza absoluta de que es un material maravilloso que tiene unas propiedades infinitas, ¿no? Entonces, el que las empresas o la sociedad considere un material que, que es un residuo no quiere decir que ese material lo sea, ¿no? No podemos aceptar de ninguna manera que la lana, que es un material que nos ha acompañado durante en toda la humanidad y que nos ha abrigado, sea considerado un residuo. La Unión Europea ahora mismo sí considera que la lana es un residuo, pero evidentemente no lo es, simplemente que la industria, desde que se empiezan a desarrollar todas las fibras sintéticas, nos vamos apartando de la lana y vamos utilizando otros materiales. Evidentemente las fibras sintéticas no tienen para nada las propiedades de la lana y además eso sí que está generando residuos, ¿no? La lana se composta y desaparece si no la queremos utilizar, pero las fibras sintéticas sí que están creando un problema en el planeta muy grande, ¿no? Tanto de cómo están usando los recursos del planeta y luego cómo no nos podemos deshacer de ellas, ¿no? Y Claro, además han porque la creado lana sería biodegradable. totalmente. O sea, la lana tú la metes en la tierra y desaparece. Uh-huh. En unos cuantos años desaparece. Eh, pero también si la cuidamos bien puede durar mucho tiempo, ¿no? Si no se, o sea que tiene muchas ventajas. Y luego, por otro lado, no sé, creo que el otro día reflexionando me he dado cuenta que yo llevo toda la vida trabajando con residuos. O sea, yo empecé a hacer títeres, máscaras, cabezudos, gigantes, tal, y empecé trabajando con pastas de papel que hacía con los papeles de periódico, con pastas de serrín que utilizaba de lo que me sobraba de lijar las maderas, luego con el cartón piedra, que es un cartón que está hecho con residuos de textiles, sobre todo de algodón, y luego en teatro siempre utilizo para hacer, digamos, los recubrimientos y todas las pastas, ¿no? Un poco para recubrir los materiales, para crear texturas y tal, pues o restos de fibras eh, de fibra, pues de lino, de cáñamo, de serrín, siempre utilizo restos de cosas y además son como los mayores tesoros, o sea que los residuos según, pero evidentemente la lana no es un residuo para nada, ¿no? Eso estoy completamente convencida. Es un material realmente maravilloso. Sí, que además tiene, bueno, es que lo estamos viendo que tiene múltiples usos, no solamente el textil, sino que se puede aprovechar para muchas otras cosas. Nos has hablado de que empezaste con lanas inglesas por tu vínculo con Sian, pero ahora mismo ¿con qué lanas trabajas? Bueno, claro, después de ese principio con las lanas inglesas, yo lo que quería era trabajar con lanas españolas. Evidentemente fue mucho más complicado el ir consiguiendo las lanas españolas porque no se comercializaban como tal, ¿no?
pero sí fui encontrando lanas y mi empeño es el trabajar con las lanas autóctonas andaluzas, especialmente trabajo mucho con la lojeña, porque, bueno, primero porque empecé a trabajar con la lojeña, con Juan Antonio, porque es la que tengo más cerca. También la segureña la tengo cerca y también he trabajado mucho con la segureña, pues porque me la daba un pastor. Yo vivía entonces en los Montes de Málaga y era el pastor que tenía, que yo veía por allí pasar con las ovejas, lo que tenía era segureña. Entonces me llevó allí varios sacos de segureña y empecé a trabajar con eso, ¿no? Pero la lojeña, por ejemplo, es una lana que es muy fina, es una lana que nunca se había utilizado para usos textiles. Y tiene el pelo muy corto, es una lana que está muy sucia, pero por ejemplo para fieltro es maravillosa. Y luego tiene además unos colores naturales, tiene una cantidad de colores increíbles, ¿no? Lo que hace que sea una lana muy atractiva. Luego la merina de Grazalema también es una lana con la que estoy empezando a trabajar ahora mucho. La semana pasada estuve allí haciendo un taller con un proyecto muy bonito que hay de recuperación de la lana merina de Grazalema, Tejer y Tejer, del proyecto Lana, que quieren hacer un lavadero y todo para recuperar la lana. Y con, por ejemplo, la churra lebrijana, que es una lana que a lo mejor no la usaría para hilatura, pero pasan cosas curiosas a veces, ¿no? La primera vez que la ve la churra lebrijana se me filtró. Pero ese filtrado, de repente dije, guau, esto a lo mejor, bueno, como uso escénico era maravilloso. O sea, lo que salió de ahí sin haber hecho nada era una maravilla, ¿no? Entonces, como que a veces lo que sí es cierto es que todas las lanas valen, ¿no? Yo quiero trabajar con las lanas andaluzas y bueno, quiero trabajar y trabajo. Y mi idea es el ir viéndole la salida que puede tener cada una y para qué puede valer, ¿no? Porque cada una tiene, la podemos utilizar para una cosa distinta. Claro, eso era lo que quería que comentáramos, que al final no todas las lanas son iguales y entre ellas, pues tú misma ya, ya nos estás diciendo que has notado diferencias y claro, y no todas se pueden utilizar para lo mismo. Habrá algunas que valgan para más cosas, otras que sean mejores para determinados usos, pero al final, como nos cuentas, parece que a todas se les puede dar una utilidad. Totalmente. Eso es de alguna forma la riqueza que tiene la lana, ¿no? Que digamos que un mismo material, cada raza tiene unas propiedades distintas, tiene, digamos, la fibra tiene un largo distinto, eh, distintas micras, lo que hace que sea más suave o menos, que sea más fácil de filtrar o no, el tamaño del pelo hace que sea más fácil de hilar o no. También las ondulaciones que tiene, que la hacen que sea más flexible o que sea más mullidita si la usamos para rellenar cojines o almohadas, ¿no? Pero también para hacer fieltro o para hilar funcionan de distinta manera. Las lanas más gruesas son normalmente más adecuadas para hacer objetos tridimensionales, ¿no? Pues para trabajar con ellas en volumen, ¿no? No sé, cada una tiene sus cualidades, pero lo que sí es cierto es que todas las lanas valen y que le tenemos que buscar entre todos salidas a las lanas y que se vuelva un poco a recuperar ese material que nos ha acompañado toda la vida, ¿no? Y que realmente tiene muchas propiedades. Sí, además que sería un buen impulso también para los pastores y para la ganadería en general, que últimamente, pues entre unas cosas y otras, está pasando por muchos problemillas, Sí, principalmente también la falta de relevo generacional, que es otro de los problemas importantes, que no hay nadie que cuando un pastor se jubila, luego muchas veces no encuentra quién se quede con sus animales. Y eso también sí, es un problema. sí, es un problema total, vamos, porque
En fin, no sé dónde vamos por muchos caminos, ¿no? Pero sí. Sí. Y otro problema es que no saben qué hacer con la lana, ¿no? O sea, que realmente se va acumulando, pero para ellos es un problema, que no consiguen ni siquiera pagar la esquila con la lana, porque ahora mismo la lana no tiene ningún valor, ¿no? Claro, era lo que decíamos antes, que como está considerada ahora mismo como un residuo, pues no hay nadie que se interese por ella y claro, las ovejas hay que esquilarlas año tras año y eso al final pues genera unos costes que no que muchas veces no se pueden asumir o que son difíciles de asumir. Sí, sí, totalmente. Totalmente, hay que cambiar. A Hay ver que, si a ver si tenemos después de que, este podcast la gente se interesa un poquito más por tejer y por la lana y le damos un poco de vidilla, porque la verdad es que nos lo estás planteando como un mundo bastante apasionante, o sea que creo que tiene muchas posibilidades, pues tal y como nos estás diciendo, no solamente para tejer, sino como para la escenografía, para realizar otro tipo de materiales y de objetos, o sea que es un material que, pues eso, que tiene muchísimas posibilidades. sí, sí, tiene infinitas posibilidades, vamos, todas las Vale, que queramos. pues creo que en Sí. este punto ya nos toca hablar un poquito de hila que hila, porque, claro, o sea, es que todo nos viene dado. Estamos hablando aquí de los objetivos o de los posibles usos que le podemos dar a la lana. Entonces, con hila que hila, ¿tú qué objetivos persigues y cómo conecta la recuperación de saberes y técnicas tradicionales con la innovación? Em, bueno, con hila que hila, yo soy artesana, ¿no? Llevo toda la vida trabajando con las manos y trabajando con muchos materiales distintos. Y una de las cosas que me preocupa, y me preocupa en serio, es el abandono de los trabajos manuales, el que se está perdiendo, están desapareciendo los oficios artesanales y se está perdiendo, bueno, un tesoro cultural que tenemos ahí, eh, que realmente me preocupa mucho que las nuevas generaciones, los niños, no sepan hacer cosas con las manos, ¿no? Y que toda esa información que ha sido generada durante siglos, pues que de repente, pues, nada, en pocos años desaparezca, ¿no? Por otro lado, me interesan muchísimo las materias primas y su transformación, porque realmente ha sido un poco la base de mi trabajo. Y también me interesa el transmitir todos esos conocimientos o todos esos saberes, ¿no? Porque durante muchos años también, paralelamente a mi trabajo como escenógrafa y como constructora de decorados, pues he sido profesora de escénica, una escuela que había de técnicos de teatro de la Junta de Andalucía. Y digamos que el poder transmitir a las nuevas generaciones y que la gente esté interesada por conocer ese tipo de trabajos, pues para mí es un placer absoluto y es una maravilla, ¿no? Porque realmente amo lo que hago y la profesión, entonces que haya gente que quiera aprender lo que tú sabes hacer, pues realmente es muy, muy gratificante. Entonces con la lana me vino a pasar un poco lo mismo. Sentí que había descubierto un material maravilloso, que había técnicas que eran difíciles de aprender, como el hilado, porque a mí me costó mucho encontrar a Sian que me diera que me ayudara al principio, ¿no? A hilar. Eh, entonces, el poder transmitirlo a otra gente que como yo pueda estar interesado en conocer todas esas cosas que yo ya he ido aprendiendo, pues el transmitirlo. Y realmente, pues cuando encuentro a alguien que se entusiasma, sobre todo cuando son niños, pues es muy, muy emocionante. Es como decir, bueno, lo que tú planteabas antes con qué pasa si cuando se jubilen los pastores, ¿no? Pues yo siento a veces que qué pasa cuando los artesanos que quedamos desaparezcamos, ¿no? Pues claro, encontrar a gente o a niños de 14 años que están como locos por ponerse a hilar, pues tú dices, qué bien, ¿no? Esto ya, Sí, ¿no? Se es puede esperanzador. mantener, ¿no? Es como decir, y les gusta, claro que les gusta, o sea, hay veces que dices, ¿cómo esto no puede gustar a la gente? Sí, a mí me apasiona, ¿no? Entonces, cuando ves que alguien se apasiona, pues realmente es un placer poder transmitirlo, ¿no? Y poder enseñar todo lo que tú vas aprendiendo, porque
porque lo haces con ganas y la gente lo recibe también con ganas, ¿no? Entonces, ese era un poco digamos, me absorbió tanto la lana que como que de repente decía, yo solo quiero trabajar con lana, ¿no? Era como... me ha pasado a veces, ¿no? Con otros materiales que de repente empiezas a descubrir y empiezas a hacer pruebas y los vas usando continuamente y siempre, cada vez que hago una obra, pues siempre como que pasas etapas, ¿no? Pero bueno, con la lana siento que no tiene fin, ¿no? Que la lana Sí, tiene de tantas momento sigues ahí posibilidades. descubriendo cosas y sigues Sí, apasionada. sí, sí, totalmente, vamos, En totalmente. estos talleres que organizas para transmitir tus saberes, ¿cómo logras adaptar esas necesidades tanto artesanales como artísticas? ¿A través de qué técnicas? Bueno, normalmente en los talleres lo que suelo hacer es, por un lado, mostrar el material, que la gente conozca la materia prima, ¿no? Y que vea cómo se va transformando y sobre todo trabajar el hilado, el que conozcan el hilado, de dónde viene el hilo, de dónde vienen los textiles, ¿no? De cómo se generan. Ujú. Eh, y, y el fieltro, y sobre todo el fieltro, y dependiendo de cómo esté enfocado el taller, pues lo que te comentaba antes, no es lo mismo un taller donde, pues como lo que hicimos en Cegasur, ¿no? Para niños, que es una cosa más lúdica de 1 hora o algo así, simplemente para que tengan un contacto con el material, vean cómo aprendan, pero también es como un proceso más lúdico, ¿no? Que un taller pues como el de la semana pasada en Grazalema, que era un poco para mujeres que se quieren profesionalizar y sacar un beneficio de esa lana. Entonces, en ese taller pues yo me planteé el que aprendieran a hacer productos fáciles con fieltro que les animara a ver que podían realmente utilizar la lana y sacarle un beneficio, ¿no? Por un lado, quitar un problema que tienen, pero por otro lado, el rentabilizar ese material que tienen allí y que además que es en Grazalema en concreto es marca, ¿no? La lana de Grazalema, la merina de Ujú. Grazalema, como que vendría muy bien al ayuntamiento, a ellas, no sé, que sería perfecto, ¿no? El que pudieran crear productos con marca Merina de Grazalema, ¿no? Ujú. Entonces, dependiendo del ámbito para el que esté o la gente que vaya a ese taller, pues lo planteo de Sí, una manera o de otra. Hay o sea veces que que podemos decir que como hay distintos niveles, más o claro, menos. sí. No es lo mismo pues un taller de hilado para tejedoras, ¿no? Que quieren aprender a hilar y les pasa un poco lo que me pasaba a mí, de que quieren aprender a hilar con uso, con rueca bueno, ya saben tejer y tal, que hacer una demostración en la calle y decirle a alguien que coja el uso simplemente para que vea con ello. Digamos que el cómo te planteas también las nociones que das sobre fibra, sobre comportamiento de los materiales y tal son distintas. Son No es lo mismo distintos. en la calle que en un sitio donde ya estás un montón de horas y ya es como algo más teórico y todo eso. Sí, que tiene como un fin ya más profesional, Sí, podríamos decir así, para que la gente se sí, sí. profesionalice o Sí, siga con ello. sí, ya es gente que digamos que tiene un interés muy especial, no es alguien que te encuentra por la calle y de repente dice, ah, mira Sí, qué y prueba. bonito, ¿no? Voy a probar, ¿no? Es otra cosa distinta. Sí. Bueno, la investigación con fibras naturales es una parte central de tu trabajo, como estamos viendo a lo largo de esta entrevista. ¿Cómo abordas tú esta fase de experimentación y qué descubrimientos te han sorprendido más? ¿Alguna cosa que hayas dicho, ostras, pues esto no me lo esperaba? Como por ejemplo lo de la que nos contabas antes de la lana, creo que era de Merina de Grazalema, que se hacía un fieltro ahí maravilloso. Bueno, la lojeña es la que hace un fieltro maravilloso, muy rápido y muy fino además. Bueno, pues dentro digamos, dentro de mi trabajo, ¿no? Una de las bases es el conocer el material con el que trabajo y analizar todas las posibilidades, porque al final yo trabajo en teatro y en teatro
construyendo decorados, ¿no? Entonces, los formatos son muy grandes. Yo antes de plantearme hacer cualquier cosa, tengo que probar en chiquitito, tengo que probar un poquito más grande, el cómo funciona ese material, cómo la caída que tiene, no sé, cómo analizar un montón de cosas, las texturas que quiero conseguir, tal cual, ¿no? Entonces, digamos que lo de los muestrarios y las pruebas, el hacer todo tipo de pruebas cuando empiezo a trabajar con material es algo que siempre lo he hecho, ¿no? Pues si quería usar al principio una cola de contacto, pues cogía 10 botes distintos de cola de contacto y empezaba a hacer pruebas sobre materiales pues para ver cómo se comportaban, porque cada cola de contacto es distinta, pues las lanas son ya infinitas, ¿no? Entonces, cuando empecé a hacer fieltro, bueno, lo primero que me sorprendió mucho fue lo de la compresión, ¿no? De cómo iba menguando y cómo iba cambiando el material dependiendo de la compresión que le diéramos, porque el fieltro al final, la lana, cuando la filtramos se comprime, ¿no? Entonces, luego otra cosa que me sorprendió mucho con ese primer muestrario que hice de lanas inglesas era cómo, bueno, el brillo de la lana, cómo se notaban las ondulaciones del rizo de la lana, el cómo transmitía la luz, ¿no? Cómo hay lanas que las pones que te permiten que se vea una luz detrás y además te están dando una calidez, un color y una cosa distinta, que evidentemente para teatro eso es magnífico. Luego me sorprendió y eso lo aproveché porque hice un espectáculo que al final eran como unas digamos, donde el elemento principal del espectáculo era una especie de bolas que tenían en su interior un dispositivo con una luz que cambiaba de color y que las bolas formaban parte de la escenografía, pero las iban cogiendo y se iban encendiendo y tal y cual. Y bueno, eso fue un poco a través de esa primera investigación con cómo funcionaba la luz con la lana, ¿no? Luego, me resultó muy curioso también, por ejemplo, el cómo mezclando fibras proteicas distintas, pues lanas que provienen de los ovinos con otras de pelos de alpaca o pelos de llama o algo así, se cambiaba completamente las características. Y lo mismo también como si mezclamos esas fibras proteicas con otras celulósicas como el algodón, el yute, el cáñamo, no sé. Por ejemplo, el yute, el cáñamo y el lino, cuando lo mezclas con lana, la lana en ese proceso de fieltrado encoge, pero las fibras celulósicas no. Entonces te queda como una textura de ondulación que parece como una línea quebrada en ocasiones, curiosísima, que le da, por un lado, te está cambiando la textura exterior, te está cambiando también la fuerza que tiene esa pieza, ¿no? El volumen, y también, pues si decides teñir esa pieza después, pues van a coger de distinta manera las fibras celulósicas y la lana, ¿no? Entonces, bueno, como que todo eso y cada fibra funciona de una manera, el algodón funciona de una manera, la seda de otra manera, con lo cual te permite crear, bueno, pues pensar un mundo infinito de posibilidades, porque además, claro, el yute pues te da una rigidez que no te la da la seda, por ejemplo, o el algodón, ¿no? Cada una te... Y luego también, otra cosa que me sorprendió muchísimo es cómo podía unir lana con tejidos, ¿no? Y cómo se ensamblaban también, cómo se creaban unas texturas en los tejidos magníficas, no sé. Es infinito, de verdad, es un mundo que, no Sí, sé. sí, vamos, para experimentar todo lo que quieras y tirarte horas y horas y días y meses ahí Sí, haciendo pruebas porque cada cosa sí, te lleva a otra. sí, totalmente. Por ejemplo, en teatro, ¿no? Bueno, ahora me estoy acordando. A mí siempre me ha gustado mucho trabajar con las fibras en bruto, ¿no? Pero siempre había trabajado más con fibras vegetales, ¿no? Con lino, con cáñamo, con yute, con rafia, con esparto, como que las usaba mucho.
Yo una cosa que hacía mucho cuando daba clases era, pues cogíamos a lo bruto, como una especie de cola de caballo de cada uno de esos materiales, de lino, de yute, de rafia, ¿no? Y ponía a la gente a moverlo, ¿no? Digamos, el movimiento que te da cada una de esas fibras y también si el yute está peinado o no, el cómo coge el brillo, pero sobre todo el movimiento que tiene, que claro, a nivel escénico eso es muy importante, ¿no? El movimiento que tiene, el ruido que hace, el cómo funcionan con la luz, como que eso que tú de lejos parece que es igual, ¿no? Que puede tener la misma forma, en el momento que empiezas a moverlo, pues cada cosa es distinta, ¿no? Sí. Digamos que son muchas, como que cada material tiene su historia, ¿no? Y sus Sí, posibilidades. sí, y está claro que eres gran conocedora de los productos con los que trabajas, por todo lo que nos cuentas, y además es que tiene que ser así, claro, porque si no, no estás aprovechando todo el potencial que te ofrece cada material. Y eso, claro, muy Bueno, importante en este ámbito que nos cuentas. intento y bueno, me gusta, evidentemente me gusta, o sea, me siento feliz cada vez que encuentro algo nuevo y algo con lo que puedo estrujarlo al máximo para ver qué puedo sacar de eso. Para ver Y, algo. bueno, realmente también me siento privilegiada, ¿no? Porque el haber estado tanto tiempo trabajando en teatro me ha permitido trabajar con muchísimas técnicas distintas, con muchos materiales distintos, en formatos muy distintos, ¿no? Y, realmente es un lujo, ¿no? Porque si no, a pequeña escala tú en tu casa y sin darle salida a esas cosas, pues Claro. es difícil el poder decir, bueno, me pongo aquí a investigar y a ver cómo funciona todo esto, ¿no? Pero bueno, Sí, digamos que ha formado parte de mi trabajo, con lo cual ha sido pues un lujo, ¿no? De alguna manera, igual que las clases también las he sentido como lujo a ese nivel porque me ha permitido seguir investigando y seguir transmitiendo ese interés por el que la gente pruebe cosas y que mezcle, ¿no? Que el mezclar sí. materiales, el ver para qué pueden valer, que no sea para lo que se usan normalmente, que es algo que usamos mucho en teatro, ¿no? El utilizar otros materiales para hacer otras cosas, ¿no? El darles una segunda visión, ¿no? Sí, eso está bien. Al final, cambiar los esquemas, porque eso, algo que estamos usando de una determinada manera no tiene por qué no funcionar en otro ámbito o de otra forma. Eso está claro. Lo vemos continuamente y vamos, con todo lo que nos estás contando, creo que tanto a los oyentes como a mí nos está quedando muy claro. Aparte de tu faceta con los talleres y tal, también participas en ferias ganaderas, la de Loja, ya lo hemos mencionado, en Fegasur, que además estuviste con nosotros en nuestro stand. ¿Y qué es lo que te motiva a ti para participar en estos eventos y qué importancia crees que tienen para dar a conocer tu trabajo con la lana? Hombre, me motiva pues porque me parece importantísimo. Estas ferias son ferias de ganado, pero al final están muy enfocadas, bueno, la ganadería hoy en día está muy enfocada al consumo de carne y de leche, ¿no? Pero la lana es como que no tiene ningún valor, ¿no? Ya hemos hablado de que no tiene ningún valor. Entonces, el que la gente sea consciente de que hay otro producto, ¿no? Que es la lana, que está ahí y que con el que se pueden hacer muchísimas cosas y que no es un residuo y que hay que reutilizarlo. Me parece que es un sitio donde se puede dar difusión a todo eso. Por otro lado, tengo el buen recuerdo de haber encontrado a Sian en esa feria de Loja, ¿no? De empezar a hilar un poco a partir de eso, ¿no? Pero creo que es importante que en este tipo de ferias la gente conozca. Creo que es un buen espacio para que la gente tenga un contacto con la lana y vea cosas que se pueden hacer y que vean que
que no es algo que no vale para nada, realmente se sorprenden. Y, por ejemplo, en Fegasur, cuando estuvimos con lo del Rincón de la Lana, cuando estuve con vosotros, pues me agradaba muchísimo la respuesta de los niños también, ¿no? Pero también de la gente mayor, que tanto el que se acordaba de cómo se usaba la lana o de si habían hecho algo ellas o sus madres o tal, como la gente que se animaba allí a quedarse un rato. Pero bueno, sobre todo lo que decía antes, la respuesta de los niños también, ¿no? Me parece importantísima, porque al final son el futuro de la sociedad, ¿no? Y entonces que ellos puedan tener ese primer contacto así, aunque sea de casualidad, y les empieza a picar algo ahí y quieran seguir, pues me parece maravilloso, ¿no? Sí, la verdad es que el stand, o sea, durante todos los días de la feria, doy fe de que estuvo llenísimo. Pasó por allí muchísima gente y llamó mucho la atención. O sea, que yo creo que fue una actividad que gustó y sobre todo eso, que despertó el interés. Muchas de las personas que se acercaron sería solo un interés momentáneo, pero oye, cabe la posibilidad de que muchas otras al final a lo mejor hayan seguido un poco introduciéndose en este mundillo. Bueno, Cuando con que volvamos lo preguntaremos. sí, pero bueno, me acuerdo, por ejemplo, allí de una niña que se tiró, o sea, todos los días. Creo que la madre trabajaba por allí, tenía algún puesto o algo, ¿no? Pero es que era Ujú. todas las horas del día y fue pasando por todo. Y lo cardó, hizo cosas con tela, se puso con la rueca. Es que era una cosa como increíble, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo claro que esa niña a lo mejor le enseñamos a hacer punto. Como que algo se le ha quedado, evidentemente, no sé. Que Sí, siempre seguramente. sí, sí, sí. ¿Y qué tipo de impacto crees que tienen este tipo de actividades para sensibilizar sobre la importancia de las razas ganaderas y de su aprovechamiento sostenible? Hombre, yo creo que tienen bastante, porque, digamos, por ejemplo, yo lo que intento es, si, como en Fegasur, ¿no? El llevar un trabajo hecho con las razas, en ese caso eran las razas autóctonas andaluzas, ¿no? El ver que de todas las razas podemos sacar cosas, ¿no? Y que digamos que a lo mejor no todas las lanas sirven para lo mismo, pero que sí podemos hacer cosas con todas ellas, ¿no? Entonces, me parece importante el sensibilizar y el que la gente conozca esa otra forma, ¿no? de utilizar el material. Sí, además a mí también en este punto me parece muy interesante el unir la ganadería, que parece como una cosa que está ahí ajena a todo, un nicho. Al final, si nos ponemos a pensar, la ganadería está relacionada con muchísimos otros ámbitos. Para empezar, el más directo que podemos decir es con la gastronomía, pero en este caso, pues está relacionado pues a través de productos como la lana, pues con el mundo textil, se puede decir, con el mundo de la moda. Tú nos estás demostrando que también para el mundo del teatro, decorados, o sea que al final la ganadería conecta con muchos otros ámbitos de la sociedad y de la vida cotidiana, y yo creo que eso también es importante ponerlo en valor y que la gente empiece a ser consciente de ello, porque muchas veces yo creo que no lo tienen, que no lo tenemos tan asumido, Sí, que sí, está todo relacionado. está todo relacionado, pero tan importante es meter la moda en las ferias de ganadería como la ganadería en las ferias de moda, ¿no? Pues nada, el puente estuve en una feria de Málaga de moda, de diseñadores tal y cual, con una asociación de artesanos que acabamos de crear en Málaga, y yo fui ahí, hubo un día que di un taller y allí me llevé las razas autóctonas andaluzas con la lana sucia, la lana cardada, lana peinada y llevé un montón de usos para que la gente que quisiera se pusiera a hilar. Y la verdad que fue un éxito y la gente estaba encantada, o sea, diciendo, ¿y esto lo haces a partir de esto, ¿no? De la lana. Y el poder hablar también en esos
otros sitios, ¿no? De la ganadería, de lo importante de la ganadería, del problema que genera, que tienen los pastores y que vamos a tener nosotros como desaparezcan los pastores. Exactamente. En fin, como que todo está conectado y lo que no podemos hacer es separar Exacto. las cosas. Lo que hay que hacer es unirlo todo porque todo tiene relación, ¿no? Además que sí. Y ya, vamos, me estás dejando el escenario perfecto para volver a tu faceta de artesana y de escenógrafa, porque en 2024 fuiste nominada a los premios Lorca por una escenografía realizada íntegramente con lana. ¿Cómo fue el proceso creativo y técnico para diseñar y construir en un rincón en el mundo? Bueno, pues la verdad, bueno, fue una obra que me encargó la Sal Teatro. Julia Ruiz es la directora y la autora de la Sal Teatro. Yo llevo trabajando con ella pues 25 años o algo así. Digamos que todo lo que ella hace con su compañía, yo hago la escenografía, diseño y tal. Entonces nos entendemos muy bien, ¿no? Eso básico. Entonces, siempre me ha dado mucha libertad a la hora de que yo elija los materiales y me deja en el momento en el que yo esté, que haga lo que quiera un poco. Ella me pidió que hiciera una especie de bosque con unos troncos que quería que se movieran para que generáramos con eso las distintas escenas. Entonces, bueno, en un principio yo hice una maqueta, que es lo primero que hago, un poco para ver los movimientos y las escenas y tal y cual, y cuando me planteaba esos troncos que tenían que tener como 4,5 metros más o menos de altura, yo decía, bueno, ¿con qué? Con un tubo de PVC, con cartón, con, no sé, a darle vueltas, ¿no? Y la textura y cómo luego las piezas tienen que ser desmontables, porque se tienen que montar cada vez que se actúa, se tienen que guardar, pum, pum. Y bueno, tenía un montón de lana fieltrada en casa con el que había estado utilizando para hacer como cestas, ¿no? Cestas mezclando con otras fibras naturales y mezclando lana y tal. Y me puse un día con el ganchillo a hacer una prueba y en la primera reunión que tuve con la directora y con la diseñadora de luces, pues llevé esas pruebas y de repente fue como, no me lo puedo creer, ¿no? A mí me encantó digamos, esos 2 primeros troncos que hice como de medio metro o 1 metro, ¿no? Para enseñárselos a ellas y a ver qué les parecía. Y bueno, como dijeron, es que lo vemos, ¿no? Probamos a hacer, por eso que te contaba antes, ¿no? De que tengo que hacer muchas pruebas porque no puedes decir, venga, empiezo del tirón. Entonces decidimos que preparaba un par de piezas y buscábamos un teatro donde poder colgarlo porque tenían que ir colgados y sobre unos rieles para que se pudieran mover. Lo hicimos, nos gustó mucho. Yo, de hecho, preparé unos tubos de PVC para que llevaran los soportes para colgar de los rieles y bueno, y al final es que no hacía falta. Nos gustó mucho a nosotros, les gustó muchísimo a los técnicos del teatro. Era como, no me lo puedo creer. Y al final, pues era una escenografía que está hecha toda a ganchillo, con una lana fieltrada bastante gruesa, de casi 8 o 10 milímetros, ¿no? Y la lana ya estaba tintada, con lo cual yo no tuve que hacer normalmente trabajo con un material, luego tengo que imprimir, tengo que dar texturas, ¿no? Y ahí la lana de repente pum, te daba todo, te daba el cuerpo, te daba la forma. Y luego el suelo iba también todo cubierto de lana. Y ahí, pues, a modo de hojarasca. La primera idea que yo tenía era que fuera completamente cubierto, pero en los primeros ensayos que tuvimos con los actores, la lana resbala. Ellos tenían que correr y si corrían encima de la lana se caían, siempre se caían. Y había caídas que estaban pensadas y otras que eran que se producían por la lana, con lo cual tuvimos que cambiar la idea y hacer como caminitos y guardarla. Y ahí pues usé también lana halogenia, por eso que la lana halogenia tiene tanto color, usé también
la mallorquina, la roja mallorquina, por el tono, y la namerina blanca, negra. Y bueno, como hice una mezcla de lanas que tenía por casa, pues para conseguir un poco los tonos sin teñir nada, ¿no? Y Sí. la verdad, porque me gustó muchísimo ese proceso. Creo que es la escenografía que menos me ha costado y, bueno, no es que menos me haya costado, sino como que, no sé, Sí, que no sé. surgió de manera Sí, más natural. sí, que como que fue muy, sí, todo muy fácil, ¿no? Digo muy fácil, no fue tan fácil, pero bueno, digamos que, porque luego tuvo su proceso, ¿no? De tejer todo eso, pero sí, como que de repente lo ves y no le das más vueltas, ¿no? En ese Sí, porque sentido. todo cuadró perfectamente con lo que necesitabais Sí. hacer y entonces ya fue como, venga, Y bueno, partimos ya de esto y para adelante. y para mí era como un placer, ¿no? Decir, "Buah, voy a hacer una escenografía toda de lana", era como un placer absoluto. Sí, sí, total. Bueno, voy a hacer aquí una puntualización por si hay algún oyente que ande un poco perdido. Cuando decimos que la lana de oveja lojeña tiene muchos colores, es porque son ovejas que tienen un montón de capas diferentes. Entonces te las puedes encontrar con muchas combinaciones, más blancas, menos blancas, con manchitas, más oscuras. Entonces, claro, por eso luego la fibra tiene todos esos colores. Sí, sí, sí. Sí, a mí me encantan. Además, hay muchas piezas que hago así en plan de artesanía o de cosas que he llevado, por ejemplo, a la feria de moda, que intento sacar un poco esa, es, por lo que me transmite la oveja lujeña, ¿no? Esas manchitas de colores, ¿no? Esas mezclas que tienen, que es que me encantan, ¿no? El multicolor que tienen en la misma oveja, ¿no? Sí, la verdad es que son unos animales bastante vistosos precisamente por eso, porque son todos diferentes, no hay una homogeneidad como en otras razas que son todas a lo mejor de capa blanca o de capa negra o de un determinado perfil. Estas son cada una distinta y cuando ves un rebaño es la vistosidad que Sí, tienen, sí, toda la gama de colores que nos ofrecen estas ovejas. sí, sí, totalmente. Mm. Bueno, Isa, tus piezas son únicas y originales y vamos, de originalidad vas sobrada, nos lo estás demostrando con todas las respuestas que nos das, porque vamos, eres una creadora nata. Pero bueno, también se están basando en las tradiciones. Entonces, ¿cómo equilibras tú toda la innovación que aportas a tus diseños con el respeto por las técnicas tradicionales? Bueno, las técnicas tradicionales están ahí, ¿no? Lo que vamos es aportando de alguna forma, pues como capas, ¿no? Pero la técnica, la técnica está ahí y bueno, es como ir añadiendo por lo que cada uno sabe o lo que cada uno puede aportar, ¿no? Pero no sé qué decirte, la verdad. Que Bueno, al final tú cuando creas tus piezas, sobre todo a nivel de escenografía, pues por lo que me has ido contando, entiendo que algunas las harás pues como el uso tradicional, no sé, con rueca o con hilados más tal, y luego las fusionas un poco con el nuevo uso que le estés dando al material, ¿no? bueno, por ejemplo, la pieza esta que hice en un rincón del mundo era una lana que compré ya, que venía filtrada, ¿no? Ujú. Eh, industrialmente. Entonces lo que Vale, hice fue tejerla con técnica de ganchillo. sí. Ahí tejí. Otras veces lo que hago es, y lo que más estoy haciendo es fieltro, ¿no? Ujú. Eh, Pero y desde cero, muchas veces desde cero, ¿no? No, siempre desde cero. Digamos, cojo la lana, el vellón, lo lavo, lo abro, le quito toda la porquería, pum pum, y luego hago fieltro y ahí ya lo mezclo con otro tipo de materiales, o bien fibras, lo que sea, o algodones, o tejidos, Sí. o lo que quiera, ¿no? Eh,
digamos que dependiendo de qué es lo que quiera hacer, pues uso una técnica u otra, ¿no? Otra, claro. Pero básicamente la escenografía estaba hecha con ganchillo, o sea, tal cual. La gente decía, bueno, te habrás tirado tejiendo mucho tiempo, pero no, el ganchillo era muy grande realmente, era un ganchillo al 20, 18-20 era lo que usaba casi, ¿no? Y tampoco tardaba tanto. Quiero decir Claro, que bueno, eso luego ya depende a quién preguntes, porque no, claro, digamos que un jersey se tarda mucho en hacer también. claro, todo Pero depende del punto. yo estoy acostumbrada a que cualquier proyecto de teatro se tarda mucho tiempo en hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, sí se tarda porque las cosas tienen un tamaño y se tarda, ¿no? Pero bueno, Sí, que a ti en es este no te así, resultó ¿no? excesivamente ni largo ni costoso. Bueno, me resultó muy, muy fácil. Cuando digo muy fácil es el dar con la tecla, ¿no? A veces te tiras mucho tiempo pensando cómo solucionar un problema o cómo conseguir, porque al final en teatro, bueno, la escenografía está contando mucho, ¿no? Tiene que Claro, aportar, es es importante. una parte muy importante de la obra, ¿no? Entonces, los que nos dedicamos a hacer escenografía tenemos que intentar saber qué es lo que quiere comunicar el director para ponernos en su lugar y desde la parte plástica el ser capaces de transmitir con las formas y con los materiales y con los colores y con las texturas, ¿no? Entonces, digamos, esa es nuestra forma de cómo contar de otra manera, ¿no? Creando un espacio, creando una sensación en ese espacio que pueda ir acorde al texto y a lo que quiere contar el director, ¿no? Más o menos, no sé si me he explicado bien. Sí, 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 perfectamente. Yo creo que todos nos hacemos una idea de cómo funciona y del proceso creativo y de al final, desde que comienza la idea hasta que por fin se lleva a cabo. Claro que, como bien has Sí, dicho, sí, es muy importante esa primera fase de experimentación, por así decir, y luego de dar precisamente con el material o con la técnica que se ajuste a lo que se quiere conseguir. Así que yo claro. creo que todos nos hacemos una idea del gran trabajo que lleva, que al final tú cuando llegas ahí a una hora y lo ves todo, pues dices, ah, mira qué bien, pero claro, hay que pensar un poco en el proceso que ha llevado a que tú luego lo veas todo tan bonito y que cumpla su función, que es eso, al final aportar un poco más a lo que están haciendo y representando los actores. Antes de la última pregunta, que es la pregunta ciegas que nos dejó el invitado anterior, quería que me dijeras que qué te gustaría transmitir a las personas que no conocen el mundo de la lana y de las razas autóctonas. ¿Qué les dirías para convencerles un poco de que se interesen por este mundo? Bueno, les diría que la lana es un material maravilloso que tiene muchísimas propiedades, que es un material que lo hemos hablado antes, que en contra de las fibras sintéticas, un material que es compostable, que es biodegradable, que es un material renovable porque todos los años se hace la esquila y hay que hacerla y digamos que no es una producción que está ahí, que se puede usar, que es ecológico, que absorbe muy bien la humedad, que si nos vestimos con lana, que la lana tiene unas propiedades de absorberla hasta un 30%, incluso más la humedad, y no sentimos esa humedad, sino que nos sentimos secos, que tiene propiedades bactericidas, que no huele, que podemos estar con un jersey, que antes los jerseys se lavaban una vez al año y eso es que la lana no hay por qué estar lavándola continuamente porque no huele, no coge los olores y pasa lo mismo con los calcetines que bueno que es un material ignífugo, que eso es una maravilla para mí, para teatro, eso es como bueno, maravilloso porque es una de las condiciones
que tienen que tener los materiales, que sean ignífugos, ¿no? Pero creo que ahora que todo arde, las Sí, fibras fácilmente. arden fácilmente, el contar con un material que no desprende, o sea, que no produce llama, que se consume pero no produce llama, realmente es un lujo, ¿no? Para los niños, ¿no? Es como que te da Sí, muchísima es seguridad. seguro, claro, es tranquilidad. No sé, luego que es flexible, que es que tiene muchísimas propiedades. Luego, por otro lado, que la lana es bueno, que tejer es bueno, que hay miles de razas autóctonas y que cada una es distinta y que cada una es un mundo, que tienen conexión con nuestro terreno, con nuestra cultura, que hay que utilizarlas y que tejer crea comunidad, que nos hace sentir bien, que la lana tiene como algo terapéutico, como algo que nos conecta de alguna forma con el pasado, con nuestro ADN, que te hace que es como algo cálido, algo tal. Y también diría que tengan cuidado porque la lana engancha. La lana, empiezas a tejer y no paras, y te metes en el mundo de la lana y la verdad que, que si quieres que algo, quedarte pillado por algo, como se puede decir, pues porque es maravilloso, ¿no? Porque es como un mundo sin fin, ¿no? Como que empiezas por una cosa y puedes seguir investigando, aprendiendo técnicas, bueno, es como que no tiene fin, pero que realmente es un material muy bueno. O sea, no podemos dejar que no se use, tenemos que usarlo. Y si no es para uso textil, pues hay que darle uso para el campo, como abono, para la construcción, como aislante. Hay que buscarle salidas a la lana, pero no podemos dejar que se almacene y que los ganaderos tengan ese problema y que mientras el planeta esté consumiendo basura. Por otro lado, no, hay que cambiar muchas cosas. Pues ojalá este mensaje cale en las personas que nos están escuchando, porque, vamos, durante todo este capítulo hemos estado reseñando la importancia de la lana, la importancia que tiene la ganadería en todos los aspectos de nuestra vida, aunque a veces no nos lo planteemos porque lo asociemos directamente solamente con comer o con gastronomía y ya está, pero el mundo rural está muy presente en nuestra vida diaria, vivamos en él o vivamos en las grandes ciudades. Y bueno, y la lana tiene que dejar de ser un problema, estoy totalmente de acuerdo. Así que a ver si alguno de nuestros oyentes, que si todavía no es muy ducho con las técnicas de hilado o no se ha interesado por esto, pues ojalá que gracias a este capítulo pues le pique el gusanillo y se ponga a tejer como loco. Y así, además es que estamos protegiendo nuestras tradiciones, estamos ayudando a los ganaderos, estamos trabajando con un material que, aparte de muchísimas propiedades buenas, como nos ha contado Isa, pues favorece y es sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Y bueno, ya llegamos al final y a la pregunta ciegas, que en este caso nos la dejó Alberto Díez Guerrier, que estuvimos hablando con él en el capítulo anterior sobre sanidad animal, un capítulo también muy interesante. Y esta es la pregunta que nos dejó para ti. Te la pongo directamente para que le escuches a él. Bueno, pues si está relacionado con la ganadería, yo creo que todos, como todos, tenemos siempre especial cariño por algunos motivos o por otros a determinados animales, pues yo le preguntaría que por qué especie animal y raza concreta siente una especial predilección y el por qué. Creo que por la logeña, ¿no? Y, y el por qué, bueno, estaba hablando antes, primero porque hay como un afecto grande con Juan Antonio, el presidente de Acrol, ¿no? Y que ya lo he comentado antes, por todo el trabajo que hace de tanto con los ganaderos, ¿no? Como con las artesanas que queremos trabajar con el material, por el amor que tiene a la lana, por la oveja en sí, por lo que he comentado, de lo bien que se trabaja para el fieltro, y es algo que a mí me gusta y la estoy usando por esa variedad de tonos que tiene, que me permite tal, porque la tengo muy cerca
porque aprendí, porque conocí a Yasian, no sé, hay digamos que sobre todo como cosas emocionales de que la alojeña realmente, la oveja alojeña, y también diría que es mi preferida, ¿no? Y también porque ha sido muy mal considerada la lana de la alojeña durante toda la vida, porque es una lana que viene muy sucia, porque tiene el pelo muy corto y siempre se ha considerado eso, que no valía para nada, y realmente el ver que se pueden hacer cosas tan bonitas con ella, pues realmente me llena de satisfacción, ¿no? Cuando, cuando estás trabajando con un material que se valora, ¿no? Si estamos trabajando con lana merino y tal, pues se supone, pero cuando estás trabajando con una lana por la que nadie da nada, pues realmente es muy agradable el ver que salen cosas y que se puede aprovechar. Y también por todo el entorno de lo que supone eso, Juan Antonio, su padre y todo el trabajo que están haciendo, ¿no? Pues sí, la verdad es que se lo curran bastante, son una asociación pequeña y al final pues está en todos los lados prácticamente porque se mueven bastante y la promocionan mucho y bien, así que eso también es muy importante para la supervivencia de su de esta propia raza y en general de las razas autóctonas. Y ha llegado el momento de que tú ahora nos dejes una pregunta ciegas para el próximo invitado. Lo único que te puedo decir sobre él es que está relacionado con el mundo de la ganadería, pero puede ser a cualquier nivel. Así que a quien corresponda, ¿qué le preguntamos, Isa? Bueno, pues ¿qué ve desde el punto de vista que se puede hacer de la ganadería para, si se le ocurre alguna idea, para darle un poco salida a la lana, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que la lana vuelva a estar en el sitio que se merece? Se vuelva a utilizar como se ha utilizado toda la vida y no sea para ellos un problema. Pues ahí queda eso. A ver qué nos responde nuestro próximo invitado. A Isa, ver, a un ver. placer, un placer haberte tenido hoy aquí. Ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Creo que ha quedado claro que tenemos que revalorizar la lana y que tiene muchísimos usos, la importancia que tiene este material, que la ganadería está ligada con todo, así que creo que ha quedado un capítulo bastante completo e interesante y agradecerte nuevamente que nos hayas atendido y hayas querido estar con nosotros. Pues muchísimas gracias a ti, Tania, por todo y porque estés haciendo este trabajo también de dar un poco de visibilidad a la lana y a todo lo demás. Muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo y por todo. Que ha sido un placer. Que ya me tienes aquí para lo que quieras. Pues muchas gracias, Isa, y nada, nos vemos pronto.